Bienvenido sea, hermano, cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Entonces, voy a invitarlos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Quiero compartir esta noche con ustedes, hermano, para ir a nuestra oración, una palabra muy importante bajo el tema: Dios oye la oración. Dios oye la oración. En esta lectura, hermano, vemos algo respecto a la oración. Respecto a la oración. Este hombre de quien habla el texto oraba a Dios siempre. Aparte de que él oraba a Dios, hay algunas cosas, hermano, muy buenas en él que él complementa a su vida de oración. En el versículo 2, por ejemplo, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aparte de eso, hermano, era un hombre generoso, compartía de sus bienes. De lo que él tenía, él compartía con los que padecían necesidades. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Era una persona dadivosa, una persona que compartía de sus bienes y oraba a Dios siempre. Mire entonces cuántas cosas: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, oraba a Dios siempre y hacía muchas limosnas, compartía con los necesitados, y entre ellos se mantenía orando, siempre estaba orando al Señor. Y ese detalle también hermoso que aparece ahí, dice con toda su casa. Era alguien que dirigía a la familia, porque tanto su familia como él eran piadosos y temerosos. Toda su casa. Y entre ellos la vida de oración de ese hombre llamado Cornelio. Y ese hombre, hermano, era un militar, era un centurión. Por el nivel de autoridad que se menciona de él, un centurión era una persona que tenía bajo su cargo militar a 100 soldados. Era un hombre de compromiso, de responsabilidad. Esto para nosotros, de parte de él, según el texto, hermano, nos sirve de testimonio, nos sirve de ejemplo. Dice que él oraba, hermanos, a Dios siempre. Dios oye la oración. Dios oye la oración. En el versículo 4 quiero que miren, a mediados del versículo, quiero que miren algo importantísimo de parte de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones, no le dice tu oración, en plural. Todo lo que has hablado, todo lo que has pedido, o todas tus oraciones han sido recordadas. Dios las ha visto, Dios las ha atendido, Dios te ha escuchado, Dios te atiende. Hermanos, el domingo yo estuve orando al Señor aquí, estuve orando. Yo disfruté la oración, hermano, y oraba al Señor. Y cuando ando por ahí caminando, porque caminé mientras oraba, cuando iba por ahí, a mí me inspiró el Señor. Yo sé que Dios habla y a través de la Biblia Dios nos enseña su palabra y entendemos muchas cosas de Dios y podemos decir: Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice esto. Leo el texto
y digo, Dios habla aquí, Dios está hablando acá. Y entendemos que Dios habla y recibimos la palabra, creemos y nos vamos felices porque sabemos que Dios nos ha hablado. Pero hay un detalle bonito, hermano, en eso de que Dios escucha las oraciones de uno. Una experiencia hermosa, cuando Dios a usted le hace ver, habla con usted respecto a lo que usted está haciendo y usted puede entender a Dios, no solamente sabe que Dios habla, sino que usted también escucha a Dios confirmándole algo de lo que Él dice. Yo oí la voz de Dios que me dijo así: todas las oraciones que ustedes hacen, todas, yo las escucho. Cuando me dijo esa palabra, yo pude escuchar adentro. Hermano, me inspiró. Yo sentí una inspiración por dentro, experimenté una inspiración por Dios, una alegría y un poder para seguir orando. Y me puse entonces a repetir esas palabras. Dios escucha la oración, te escucha la oración, ha escuchado la oración y no hay ni una oración que Dios no haya escuchado. Hasta me sorprendieron. Usted me dice, pastor, ¿eso no lo sabía usted? Claro que yo lo sabía. Yo sé que Dios escucha las oraciones y yo predico de eso a cada rato. Y leo en la Biblia y mi tema en la oración es que Dios escucha la oración. Y que la responde también. Sabemos que nos escucha y nos responde. Pero qué bonito, hermano, y qué experiencia es cuando a usted se le confirma y usted sabe que no es su cabeza, que no es sus emociones, que no es su corazón, que no es de usted, sino que es algo extra a usted que le habla confirmándole algo. Y usted se da cuenta que es Dios quien está confirmando algo ahí. Y Dios le dice a usted tal cosa, tal cosa. Entonces, hermano, Dios ya nos ha enseñado a través de la palabra, a través de las experiencias, que nos oye la oración y que también contesta, responde la oración. Y eso lo sabemos todos nosotros. Pero algo trasciende en Dios para sus hijos. Cuando Él viene y le confirma a usted algo y usted se da cuenta que no es voz personal, que eso no es de su corazón, que eso no es de su cabeza, que eso no es de su emoción, que eso no es que usted se lo inventa, ni es tampoco porque lo sabe ya, porque lo entiende, sino que algo que viene de Dios y le confirma algo y se lo dice y usted puede entender que Dios le habla. Y yo experimenté en mi oración, estaba orando, y Dios oye la oración. Toda oración que han hecho está en las manos de Dios. Y es que lo sentí tan fuerte y eso me inspiró, les digo. Me alegró, me inspiró y sentí aquella bendición maravillosa para mis hermanos. Entonces me quedé con eso y hoy en mi casa preparándome para venirme ya desde temprano, inspirado, alegre, esperando que la hora se llegara para acercarme. En mi oración le digo, Dios, quiero hablarle a mis hermanos de la oración. Y lo que se me metió a mi corazón fue que Dios escucha la oración. Dios, por eso se llama el tema, Dios oye la oración. Y tengo este texto, sacándolo de este ejemplo de la vida de Cornelio, de ese gran hombre. Entonces, tenemos esa primera base maravillosa. Que Dios, hermano, está escuchando toda oración. Si usted ha dudado o solo está orando, porque es muy fácil solamente quedarse en la oración. Sabe, hermano, que es muy fácil tomar un cierto costumbre y quitarle el gusto y ya no tener gusto de aquello, ya hacerlo como una rutina, como un costumbre normal, sin experimentar la esencia de aquello que estamos haciendo. Hay cosas que pueden comenzar con inspiración, con alegría, y que la persona lo hacen con tanta fuerza, con tanto empeño, pero puede llegar un momento, si nos descuidamos, de que solo nos quedemos practicando aquello porque ya lo sabemos sin disfrutarlo y sin experimentar la bendición que hay en ello. Hay cosas que pierden el valor. Se pueden estar haciendo y practicando, pero posiblemente ya, voy a usar aquella palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios, dice, metal que suena y címbalo que retiñe. Se oye aquello, pero no está la esencia. Esa es una parte que los hijos de Dios debemos cuidar, porque puede ser que nos quedemos solamente con un costumbre, con una práctica, con una enseñanza, y que porque ya lo sé, ya sale de mí y lo hago, pero ya no estoy ni pensando en Dios, ni en mi adoración a Dios, ni en mi reverencia a Dios, sino que es solamente porque me quedé con el costumbre. Dios les da esa bendición. Pero luego estas personas
Espiritualmente se apagan, pues, se apartan de Dios, se apagan. Pero les quedó la experiencia porque lo practicaron. Es muy fácil, y hemos escuchado en otras veces, han habido testimonios sobre eso, aunque saben que Dios está allí y que no lo hacen con la unción ni con el poder que tenían. Simplemente es que ya tienen la costumbre de hacerlo. Quedó la casa, quedó el ambiente, quedó aquello, pero no es de corazón, no es genuino. Mucha gente practica eso. Entonces, en la vida espiritual de oración, en la vida de oración, es muy fácil que perdamos la esencia de la oración, la vitalidad de la oración, la vida de la oración, lo genuino de la oración, y nos quedemos livianamente haciendo las cosas, especialmente orando. Es muy bueno observar eso, hermano, y prestarle también atención. Cuando yo escuché esa voz que me confirmaba de nuestras oraciones, yo me gocé, hermano, y me inspiré en el Señor. Y he andado con eso. Y es lo que esta noche estoy compartiendo con ustedes. Cualquier cosa que ha pasado en nuestra vida con respecto a la oración, o como estemos viviendo alguna experiencia personal en la oración, tal vez estamos fuertes, fervientes en la oración, tal vez estamos descuidados, o tal vez ya estamos cansados, o tal vez estamos solamente orando por no dejar, pero que ya no está aquella gloria. Esta noche, en el nombre de Jesús, yo le vengo a decir que no desmaye, porque Dios oye la oración. Dios oye la oración. Toda oración dedicada a Él, Él la va a escuchar y la escucha. Si su oración viene con intencionalidad, viene con conciencia, esa oración de segundos, de minutos, de horas, de vigilias, que usted se pone a hacer para Dios, si es para Él, hermano, eso no lo despreciará Dios jamás. Dios no lo va a despreciar. Él sabe lo que es para Él y sabe lo que no es para Él. Como aquello que dice: a César lo de César y a Dios lo de Dios. Él sabe lo que usted le está dando y lo que no le está dando. Ejemplo de que Él sabe cómo hacemos las cosas para Él. El ejemplo de la viuda dando ofrenda en un culto. Bueno, llegó el momento de ofrendar y toda la gente en el templo comenzó, hermano, a dar ofrendas. Ese momento Jesús tenía los ojos bien abiertos, estaba viendo cómo estaban ofrendando, tanto las autoridades religiosas como el pueblo que estaba reunido. Y en el momento de la ofrenda, en el momento de ofrendar, Jesús estaba pendiente de todo. Hermano, no se escapó nada. No se le escapó nada al Señor. El pueblo daba ofrenda, los ricos daban ofrenda, los religiosos daban ofrenda, todo el mundo daba ofrenda. De pronto Jesús le dijo a sus discípulos: ¿vieron esa viuda? Esa viuda dio, escuchen, ¿cómo lo sabía Jesús? Esa viuda dio todo el sustento que tenía. Muchos han dado, le dijo, lo que les sobra. Dieron mucho del sobrante. De lo que les sobran, dieron mucho. Pero esta mujer dio todo lo que tenía, su sustento, dando su ofrenda con todos esos elementos espirituales, con verdad, con vitalidad, con entrega, con pasión, con su corazón, desprendida completamente haciendo aquello. Y Jesús calificó y dijo: esto es así y esto es así. ¿No le gusta eso? Esto es así y esto no es así. Hermano, en el expresar de nuestra oración, también estoy seguro que Jesús está pendiente, que Él puede calificar y decir: esto es mío, esto no es mío, esto lo recibo, esto no lo recibo. Y yo le decía hace unos minutos a ustedes, que una oración de segundos, de minutos, de hora o de día entero, o de mucho tiempo, si es para el Señor, hermano, créanlo, recíbanlo y acéptenlo. El Señor escucha esa oración. Y si tiene 20 años de oración, Dios ha escuchado esa oración. Si ha estado orando por algo, usted por años, días, meses, etcétera, Dios lo ha escuchado si lo ha hecho para el Señor. Si algo nos puede decir Dios a todos esta noche respecto a la forma que hemos estado orando,
respecto a lo que hay dentro de nosotros mientras oramos, y usted se da cuenta que se han apagado algunas lucitas, algunas campanitas han dejado de sonar mientras ora, es necesario que esta noche encienda esas lucitas o ponga bien esas campanitas para que suenen para Dios mientras usted hace sus segundos, minutos u horas o más de oración delante del Señor. Porque vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque Dios está escuchando, porque Dios oye la oración de su pueblo. ¿Qué es lo que quiero? Yo sé que ustedes lo saben, pero quiero que no se les olvide y que aprendan más. ¿Y qué más quiero? Que prosperen en la oración y que conozcan más de la oración. Que entendamos todos lo mejor de oración para Dios. Porque eso, hermano, traerá a nuestra vida edificación maravillosa. A través de la oración podemos cultivar una relación grande con nuestro Padre Celestial. La vida de oración nos trae un cultivo de relación, de intimidad con Dios maravillosa, a través de la vida de oración. Qué importante la oración de parte del pueblo de Dios, porque a través de la oración hay dirección de Dios para su pueblo. A través de la oración conocemos la voluntad de Dios, porque estamos allí y Él sabe que alguien está pidiéndole dirección al Señor. Y la vida de oración trae dirección de Dios. La vida de oración trae conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Les voy a dar un texto sobre eso. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vida de oración le hace ver a uno y entender y le revela a Dios su voluntad. Qué lindo es entender por Dios que lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios. Hermano, no hay cosa maravillosa que inspire a un hombre de Dios, que inspire a una familia o a una iglesia, que entienda que está haciendo la voluntad de Dios. Qué lindo, eso llena, hermano. Por ejemplo, yo estoy aquí compartiendo esta palabra de la oración, y al darme cuenta que estoy en la voluntad de Dios haciendo esto para ustedes, vieran cómo me ministra, cómo me bendice, cómo me inspira, porque estoy seguro que estoy en su bendita voluntad compartiendo con ustedes esta palabra. La vida de oración trae una vida de dirección en la voluntad de Dios. La vida de oración trae conocimiento de la voluntad de Dios. La vida de oración ayuda a un desarrollo espiritual maravilloso, a una ampliación de relación espiritual con Dios y de intimidad con Dios. Nos ayuda a madurar, a crecer, a entender a Dios, a entender muchas cosas, y nos ayuda a vivir, nos enseña a vivir y a andar en la voluntad del Señor. Según el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice apártense del mundo, entréguense para Dios para que puedan entenderlo. Y no hay otro medio entonces que no sea a través de la oración. Es, hermanos, a través de la oración. ¿Qué cosa más bella hay allí en la vida de oración? La vida de oración de una persona le ayuda a un desarrollo de relación linda con Dios, a una vida relacional con Dios maravillosa, de consagración, de intimidad, a través de ese medio llamado la oración. Cuando vivimos allí, orando siempre, como lo hacía Cornelio. Hacía oraciones a Dios siempre. Una vez que Dios recibe la oración, que ha escuchado el corazón, viene ahora la respuesta de Dios. Y yo les puse un ejemplo, hermano. Cornelio tenía una vida de oración. Hechos capítulo 10. Cornelio tenía una vida de oración. Y la respuesta que se ve en Hechos capítulo 10 a ese hombre, no se ve que es respuesta de la oración instantánea. Es una respuesta de una oración, ¿de qué? De tiempo, posible de años. Viene Dios a responder. Según Hechos capítulo 10 y la forma que Dios trata a Cornelio respecto a su vida de oración, está mostrando que es una respuesta
de las oraciones que Cornelio había hecho por mucho tiempo, por años si es posible. Y qué lindo cuando el mismo Dios le confirma: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Y él oraba a Dios siempre. Esa oración tiene respuesta. Hablemos de la respuesta. La respuesta de Dios a la oración que Él oye, a la oración que le damos, que le hacemos, que le entregamos de verdad, de corazón. Él las oye, pero ahora viene la respuesta. La respuesta podría ser inmediata a su oración y a sus necesidades. La respuesta podría ser respuesta de muchas oraciones, de mucho tiempo. Como quien dice, Él no se queda con nada. Hermano, creo que aquí una vez lo conté. Una noche después de predicar, me fui a mi casa. No recuerdo si era martes, un día de oración. Cuando ya apagamos luces, después de mi oración ahí, yo miré enfrente de la cama, en una orilla de la pared, vi, hermano, una lucita de un insecto que yo le llamo con el nombre de... Tenía que venir usted, hermano. ¿Te hizo la diferencia esta noche? Sí, luciérnaga, así es. Me estoy acostando y veo, hermano, la lucita de una luciérnaga que le hacía así, miren, se encendía y se apagaba y se miraba con la luz fuerte, con la vitalidad de vida. La luz estaba bien encendida, como cuando un foco eléctrico de electricidad se apaga y se enciende, se apaga y se enciende, así lo vi. Y me llamó la atención y digo yo, ve una luciérnaga. Me llamó la atención, pero ahí quedó. Me acosté, hermano. Me desperté como a las 12 de la noche. Vi aquella luz, ahí estaba, pero era una luz y no encendía, o sea, ligeramente, sino que ya era más lento. Se apagaba y allá se encendía, pero ya estaba bajita. Pero ahí pasó. Yo me volví a dormir. A las 2 de la mañana me desperté. Imagínense con aquella cosa, pensando en aquello. Me agacho así y veo la lucita. Yo creo que de un 10% ya estaba como en un 3%. Y estaba más tardado para encenderse. No, digo yo, voy a ver qué es lo que está pasando allí. Enciendo una lámpara, hermano, y me la traigo a la palma de mi mano. Y veo la luciérnaga. ¿Saben cómo estaba? A ver. Una araña la tenía, correcto, envuelta en tela araña. La tenían, hermano, como que usted agarre algo con un hilo y lo enrolla. Esa araña era mortal, hermano. Y esa telaraña era de muerte. Esa sí era cazadora. Bien envuelta la tenía, hermano. De tal manera que ya la animalita ya no movía ni las manitos, ni las patitas. Solo el corazón latía. El corazón que ya dejó de tirar su lucita. La chispita ya no. Cuando yo la agarro y veo aquello, me llené de compasión y digo, uy, qué lástima, pobrecita. Eso fue lo que miré, dije yo, desde como a las 10 de la noche, las 2 de... ¿Cómo se llama? Dice. Oye, ya le puso nombre. ¿Y escucharon el nombre que dio? Ah, hay una grandota. Oh, mire cómo la está calificando el niño también. Bueno, entonces se parece a esa araña rara. Bueno, no me van a juzgar ese niño, ¿oyeron? ¿De qué le está pendiente a la prédica? Sí, que se parece al papá y a la mamá, tan joven y tienen un cerebro buenísimo. Bueno, mi hermano, yo me llené de compasión, hermano. Dije yo te voy a sacar de ahí, hermano, y comencé despacito a soltarla. Y la solté y la puse allí. Pobrecita, ni se movía, ya estaba quieta, hermano. Había quedado, tanto que estaba ya paralizada, que cuando la solté, seguía paralizada. Pero ¿sabe qué hice, hermano? Le hice vigilancia. Ahí me quedé pensando en la oración y el cristiano que se está pagando, el cristiano que está batallando y el cristiano que está siendo auxiliado por Dios. Bueno, un poco de cosas se me venía a la cabeza.
hermano, y de pronto, ¿qué estoy viendo? Que aquella lucita se ve encendiendo. Alguien dijo por ahí, donde hubo brasas, cenizas quedan. Pero esa no era ceniza, hermano, es de una brasa la que estaba. Y sabe, hermano, de pronto la lucita, qué hermoso, la lucita comenzó a encender más. Se apagaba, se encendía, y de pronto esa chispa se puso como cuando la miré a las 10 de la noche. Estaba encendida, hermano. La agarré en mi palma de la mano y le digo, vas a volar, te vas a ir. Mire, se fue. Dije yo, salvé una vida, pero me dio una enseñanza que hasta el día de hoy lo estoy predicando. Quiero contarle que si hay una oración perseverante, el Señor va a escuchar. Si hay gente que se mantiene allí, Dios le escucha. Puede ser que a causa de la prueba, de las circunstancias y la opresión, tal vez usted piense que eso está y ya no tiene respuesta. No, hermano, esta noche vengo a decirle a usted, en el nombre del Señor, que si usted ha orado a Dios, escucha la palabra y entre comillas se lo digo, que si usted ha orado a Dios y está orando a Dios y para Dios, sus oraciones son escuchadas por el Señor. 24 años para oración. Repítame. 24 años para que Dios lo contestara. Oiga el testimonio de la hermana. Dice que ella mantuvo una petición, una oración por 24 años para que Dios le contestara y Dios le contestó. Ahí está. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Testimonio es ese. Esta noche, si usted no sale cambiado de aquí, no sé cuándo va a salir cambiado. Dios atiende. Y ahora vamos a la respuesta. Esa animalita pasó clamando por la vida toda la noche, hasta que llegó su papá a auxiliarla. Pronto auxilio, hermano. Es lo más claro. Pronto auxilio y ahí está. Si usted está de media vida en la oración, esta noche inyéctese para la gloria del Señor. Si usted está de media vida en el asunto de la oración, esta noche inyéctese vida en el nombre de Jesús, porque el Señor escucha la oración de sus santos, la oración de su pueblo. Puede ser de segundo, de minuto, como le decía, de hora, de años, porque Cornelio oró por años, por mucho tiempo mantuvo una oración perseverante, y el día que Dios le habló, lo encontró en la oración, para darle una respuesta maravillosa, para salvarle su vida y para cambiarlo y convertirlo a él y a toda su familia, porque le convirtió la casa a Dios, a Cornelio para Cristo. Pero detrás de ello se ve que había un hombre piadoso y temeroso de Dios, orando a Dios siempre. La respuesta, hermano, va a venir siempre en el tiempo del Señor. O sea, ¿dónde está entonces el problema de nosotros y la respuesta de Dios? Porque he descubierto y me doy cuenta que entre la oración y la respuesta de Dios a nuestras vidas, muchos tenemos problemas. O tenemos un problema o se da un problema. Ya le voy a decir cuál es el problema. Tenemos problemas para esperar. Tenemos problemas para esperar. Entre mi oración y la respuesta de mi Dios, entre mi oración y la respuesta del Señor a mi vida, tengo problemas, Señor. Entre mi oración y la respuesta de mi Dios a mi oración, o sea, ahí está el problema. Ahí está el problema. Tenemos que descubrir dónde está el problema. Porque los cristianos, y no sé si me atrevería a decirle de todos los cristianos, pero los cristianos tienen problemas. O una parte cristiana tiene problemas entre sus oraciones y el tiempo, entre las oraciones y su respuesta de parte de su Dios. Allí hay un problema que no lo han arreglado un montón de gente. Y por no arreglar ese problema, han perdido toda una vida de oración. No lo han hecho, viven sin fe, no tienen convicción en ello, no confían en el Señor y por lo tanto muchos ya ni oran. Entre mi oración y la respuesta de Dios a esa oración, si no le presto atención, voy a cargar con un gran problema que me va a desanimar y me va a quitar la vida de oración. Y mucha gente está metida en ese problema. Y mucha falta de oración en muchos cristianos es eso, están en ese problema. Entonces, ¿hay solución para ese problema? Pues hay que buscarle solución. ¿Hay solución para ese problema? Hay solución. Hay que detectar qué tipo de problema es. ¿Qué tipo de problema es el que se da? De la impaciencia, de la desesperación, de lo impaciente
Que la gente quiere que todo se haga ya. En el momento de mi problema, quiero a Dios allí en mi respuesta. Y ahí es el problema cuando no miramos lo que nosotros queremos ver. Porque Dios contesta cuando Él quiere contestar. Una iglesia puede orar, usted puede orar por 1000 cosas. Y no es, yo les he predicado algunas veces, que no es que en la oración usted se va a aprovechar a manipular a Dios, a mandarlo, a cuestionarlo y a presionarlo. Y es ahí, mucha gente está haciendo eso. Hasta le están mandando a Dios a hacer cosas que Dios nunca querrá hacer. Y que nunca hará. Lo tenemos como un pichinguito a Dios en las manos. Tienes que hacer lo que te digo. Y le mencionamos, y en el nombre de Jesús. Mire, hay que ser humilde delante del Señor. Amén. Es allí el que va a mandar es Dios y nosotros no, debemos de tirarnos allí. Pero la gente camina tan desesperada, tan preocupada, tan impaciente, y que en su vida de oración quieren que todo se cumpla, y cuando no sale como ellos dicen, ahí es el problema. Entonces ahí está la impaciencia, y ahí viene la desesperación, y por ahí espiritualmente desisto de orar. Hermano, si usted ya detectó su problema entre su oración y el tiempo de Dios en la respuesta, yo le diría esta noche, arregle ese problema. Arreglemos ese problema. Ese problema. ¿Ah? Él es soberano. Sí, y Él es soberano. No vamos a manipularlo ni mandarlo. En la Biblia hay casos y testimonios donde hombres vinieron y le dijeron, por ejemplo, un leproso se acercó y le dijo, ¿puedes limpiarme? Él le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, creo. Cristo en la oración dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, que pase de mí, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Jesús tenía solucionado ese problema, hermano. Repito, nuestro Señor Jesucristo tenía solucionado ese problema. ¿Cuál problema? El que existe entre mi oración y la respuesta de mi Dios. Jesús tenía solucionado ese problema. Y ese es el problema que está matando a los que oran, a los intercesores y a iglesias enteras. Es un problema, impaciencia. Y el querer que Dios haga la voluntad de nosotros. En nuestra desesperación. En Jesús tenemos gran ejemplo. Jesús tenía, ayúdenme a repetir, vamos a repetir. Jesús tenía solucionado el problema que hay entre la oración y la respuesta de Dios. Y comenzó a orar. Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La respuesta, ahí está, y la solución para nosotros, ahí está. Someternos a Dios y esperar y pedir que nos enseñe a hacer su voluntad y a esperar en su voluntad. Eso tiene que quebrarse, hermano, en nosotros. Tiene que quebrarse, hermano. Somos muy impacientes, hermano. Yo creo que esa es una de las grandes necesidades que tenemos en nuestra vida, que debe ser solucionada. Pedirle a Dios en la presencia de Dios, porque si Dios no nos saca de allí, ¿quién nos va a sacar de allí? Si Jehová, si el Señor no nos rescata de allí, ¿quién nos rescatará? Necesitamos que Dios nos ayude en esa parte, para que nuestra oración supere, hermanos, para que prosperemos en la oración, y prosperamos en la oración y prosperará nuestra vida. Prosperamos en la oración y prosperará nuestra vida en la presencia del Señor. Prosperaremos espiritualmente con el Señor. Creceremos, maduraremos en su presencia y seremos gente fuerte a través de la oración. Estoy hablando lo que hay entre la oración y la respuesta de mi Dios. Solucionar ese problema. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tengo yo? Yo lo tengo. Lucho con ello porque a veces quiero que las cosas se muevan como quien toca el switch de la energía. Como el microondas, y más que el microondas. Y esperar 5 segundos, 1 minuto, se les hace eterno a muchos. Si ese es para los asuntos materiales del estómago, no digamos para los asuntos espirituales. Pura y más desesperación hay. Más presión, hermana. Hay más presión. Otra parte, llega el tiempo de la respuesta. Hablemos del tiempo de la respuesta. Si va a contestar, si es voluntad de Dios,
Que viene, viene. Ahí está. Si es que tiene que contestar, y si esa es la voluntad del Señor porque usted la ha estado buscando, que viene, viene, señores. Porque Él va a atender la oración de sus hijos. Y le puede venir en grande. Amén, hermana, está bien. Pero si le viene, agárrese porque le viene en grande. La respuesta de Dios acumulada, si es posible, de toda una vida, de muchos años. Por eso es bueno estar haciendo toda oración que haga, hágala de verdad, porque eso queda ahí en la presencia de Dios. Eso está ahí en las manos del Señor. El tiempo de la respuesta viene. El Señor pronto les hará justicia. En otras palabras, a sus hijos pronto les responderá su petición. Ese pronto de Dios es tiempo perfecto en Dios. Esperemos el tiempo perfecto de Dios en nuestra respuesta. Pronto hará justicia. ¿Cuál es el pronto de Dios? El pronto de Dios no es mi pronto, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Pronto para nosotros. ¿Cuándo? Yo le diría, espéralo, que no va a fallar. Y si te viene gordo. Amén. Te viene hermoso. ¿Qué fue lo que pasó con Cornelio, hermano? Lo que pasó fue, Dios le habló para convertirlo a él y a toda su familia y a todos sus vecinos como respuesta a una oración que hizo para Dios siempre. Dios oye la oración. Hermanos, les animo. Oremos en todo tiempo, aprovechemos todo tiempo a hablar con el Señor. Que esa oración es escuchada por Dios. Dios los bendiga. Quiero invitarlos entonces que oremos.